Buenas tardes a todos o buenas noches y bienvenidos a esta nueva conferencia en el Instituto Juan de Mariana. Tanto a los 20 y pico espectadores que tenemos ahora mismo conectados por internet, como sobre todo a, no sé, los 60 o 70 que hay ahora mismo aquí en la sala, completamente a rebosar, tanto la de arriba como la de abajo. Nuestro conferenciante de hoy es Javier Ruiz. Nos va a dar una charla sobre los errores más comunes que nos convierten en peores inversores, es decir, los errores más comunes a la hora de invertir. Javier Ruiz, muchos le conoceréis, sobre todo si estáis de alguna manera vinculados con el ámbito de la inversión, seguro que lo conocéis. Es director de inversiones de Metagestión. Y bueno, pues visto el público que ahora mismo tenemos, desde luego su charla ha despertado un merecido gran interés. Antes de que empiece Javier, sin embargo, dejadme pues hacer un poco de publicidad institucional, no solo del Instituto Juan de Mariana, de quien recuerdo que acepta membresías, es decir, acepta que os hagáis miembros, y de hecho estaremos encantados con que cada vez más gente se haga miembro y no tengamos que depender supuestamente, ojalá, del dinero de las multinacionales que nos llevan a querer machacar a los más pobres del mundo. Es decir, queremos microdonaciones y una base muy amplia y descentralizada de donantes, sino, digo, no solo publicidad del Instituto Juan de Mariana, sino también del Centro de Estudios OMMA, que tiene les agradecemos enormemente que nos cedan este local para hacer las conferencias. Primero, máster de Value Investing. Estamos en una conferencia de Value Investing, con lo cual sería casi insultante no recordar en la sede de Loma que hay un máster de Value Investing que va a empezar en abril su quinta edición. Edición tras edición va consiguiendo más alumnos, con creciente satisfacción y crecientes mejoras en el programa, con lo cual, bueno, en el mes de abril todavía no hay fecha para inscribirse, pero os podéis inscribir. Es decir, no hay fecha para comenzar, pero os podéis inscribir cuando queráis. ¿De qué va el máster? Pues básicamente de cómo invertir siguiendo los principios del value investing y teniendo una buena teoría económica detrás para no cometer errores importantes, como algunos de los cuales supongo que nos hablará hoy Javier. Y luego el 12 de marzo, aquí sí hay fecha ya de inicio, comienza otro máster, en este caso yo soy el codirector, de economía, de teoría económica y de aplicación de la teoría económica a políticas públicas, es decir, a economía más aplicada. Es un máster de economía o en economía donde se cubren muy distintas escuelas, no solo la escuela austríaca, aunque sea el pilar central, evidentemente, sino también pues escuela de Chicago, neoinstitucionalistas, escuela de la elección pública, etcétera. Un máster muy completo que podéis consultar, su programa lo podéis consultar en internet, en omayao.com, y el profesorado también, muchos de los cuales estamos hoy por aquí. Es un máster que será completamente online, es decir, lo podéis seguir desde casa, no hace falta que vengáis aquí, de hecho no habrá versión presencial, sino simplemente online, y bueno, pues va dirigido a todos aquellos que queráis en general mejorar vuestros conocimientos de economía o participar de alguna manera en la batalla ideológica a través de think tanks, medios de comunicación, partidos políticos, si alguien se atreve, instituciones públicas, de nuevo, si alguien tiene estómago, etcétera, etcétera. Bien, por lo demás, pues poco más y os dejo ya con Javier Ruiz, que para eso habéis venido. Muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor Rayo por sus amables palabras y gracias sobre todo a vosotros por venir un día como hoy. Gracias sobre todo a los que venís por primera vez, porque al final os voy a quitar 2 horas de vuestro tiempo, que espero que sean productivas. Y gracias también a los que venís todas las semanas, porque al final el día que vengo yo que vengáis también, pues es de agradecer también, obviamente. Yo creo que lo primero es explicar un poco por qué este enfoque de la presentación, porque voy a hablar de los errores y no vengo aquí a contaros lo que hacemos en Metagestión a la hora de invertir. Al final lo que uno se va dando cuenta, según va pasando el tiempo cuando va invirtiendo, es que va aprendiendo según va cometiendo errores, ¿no? Entonces yo lo que voy a intentar es enseñaros los errores más importantes que se van cometiendo, valoración o psicológicos, ya iremos viendo después, que nos van cometiendo, como digo, en peores inversores. Si sabemos los errores para evitarlos, pues tenemos gran parte de ese camino andado. Este enfoque no es nuevo, es un enfoque que sigue inversores muy famosos y que admiro, como por ejemplo Charlie Munger. Charlie Munger, para los que no lo sepáis, es el compañero de Warren Buffett en Berkshire Hathaway.
y para mí pues es un genio que está ahí oculto en la sombra justo detrás de Warren Buffett, que solo Warren Buffett podría eclipsar a alguien así. Y Charlie Munger utiliza siempre esta aproximación de dar la vuelta a los problemas a la hora de buscar las soluciones. Ejemplo, es muy famosa una charla que él dio un día en una universidad de Estados Unidos en la que recomendaba o daba consejos a sus alumnos para convertirse o llevar una vida peor, para llevar una vida miserable. Entonces, lo que él intentaba era que los alumnos aprendieran esas cosas para evitarlas y ser más felices. Entonces, mejor saber lo que está mal para evitarlo y entonces así tendremos más fácil hacer las cosas, ¿no? La charla, como digo, va a centrarse en esta parte negativa de los errores y la voy a dividir en 3 partes y durará más o menos en torno a 45 minutos. Es un tiempo, yo creo, suficiente para profundizarlo bastante. Sé que hay gente que aquí tiene bastante nivel, hay gente que a lo mejor no tiene tanto, entonces intentaré hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos seguirla. ¿De qué vamos a hablar al final hoy? Pues de 2 tipos de trampas. Podríamos entrar en otras, pero yo creo que las más importantes son estas. Por un lado, las trampas de valoración, que es lo que he bautizado como el value investing mal entendido. Luego explicaré un poco lo que es el value investing para los que no conozcáis tanto. Trampas psicológicas, que al final son las que nos impiden ser buenos value investors. Y por último, una parte más cortita, que será algunos consejos para intentar evitar todas estas trampas. Entonces, empezamos con la primera parte. El value investing mal entendido. ¿Qué es el value investing? Pues de manera sencilla es invertir en buenos negocios a precios baratos. ¿Qué problema encuentro yo con esa definición? El término barato. Porque al final lo de barato o caro pues es muy relativo, ¿no? Uno no sabe realmente de manera objetiva o es difícil identificar si algo está barato o no. A la hora de invertir, ¿qué intentamos hacer los inversores? Pues utilizar una serie de múltiplos o de ratios, hablaremos de alguno de ellos después, como por ejemplo el PER, para intentar calificar una empresa como barata o cara. ¿Problema? Pues que al final hay mucha gente o muchos inversores intentan utilizar atajos, como puede ser lo que veis ahí en la pantalla, que son filtros de inversión, para intentar localizar empresas utilizando una serie de criterios que serían estos ratios que comento. ¿Cómo funcionan estos filtros al final? Pues cogemos una base de datos muy amplia, por ejemplo, cogemos todo el espectro de empresas que hay en Europa, las metemos en esta base de datos y utilizamos una serie de filtros para decir, quiero que me califique las empresas porque sea el 10% más barato según el PER, me paguen un 10% más de dividendo que el resto, etcétera. ¿Problema? Pues lo que vamos a ver ahora, que aisladamente estos números nos pueden llevar a trampas que nos pueden cometer, o sea, llevar a cometer errores que nos conviertan en peores inversores. ¿De qué vamos a hablar? Pues para no extendernos demasiado, yo he cogido los 4 ratios que creo que son más conocidos para los inversores value, como puede ser el PER, el precio-valor contable, el ROE o rentabilidad del negocio y la rentabilidad por dividendo, que este último lleva mucha confusión y yo creo que es un buen ejercicio, sobre todo para el inversor no tan profesional que intenta buscar siempre empresas que pagan un buen dividendo sin entender si eso es lo ideal para ellos como accionistas. Entonces, vamos a empezar con el primero de estos múltiplos, el PER. El PER no es más que el precio de la acción dividido entre el beneficio por acción de la compañía, de manera agregada para lo que entendáis. Lo que vale la empresa en bolsa dividido entre los beneficios que genera la compañía. Más sencillo todavía, serían los años que yo tardo como inversor en recuperar mi inversión según los beneficios que está generando a día de hoy esta empresa. Problema de nuevo, ¿qué es un PER alto o qué es bajo para calificar una empresa? Pues normalmente se coge lo que es la media histórica de la bolsa de Estados Unidos, de los últimos 100 y pico años, y el PER que se suele coger es de 14, 15 veces. ¿Qué pasa? Que como veremos ahora, pues este número aislado tampoco es la panacea y cada empresa pues tiene su mundo. Vamos a empezar con lo primero. Lo normal es entender que si un PER mide los años que tardo en recuperar mi inversión, pues que un PER más bajo sea una buena decisión. Tardaré menos años en recuperar mi inversión, es más atractiva. Vamos a coger un ejemplo de un PER bajo que nos puede llevar a una trampa. Pues en ese gráfico tenéis el índice sectorial de las principales inmobiliarias de Estados Unidos desde principios del año 2000 hasta finales del año 2006. La línea amarilla que veis sería el PER medio de ese sector. ¿Qué pasa? Pues que si miramos el año 2006 justo a mediados, el PER medio de estas compañías sería de 6 veces. Un PER muy atractivo y, de hecho, en lo largo de la historia, sería de los PERs más atractivos para invertir en estas compañías. ¿Qué pasa? Que si yo cojo aisladamente el PER y no me fijo en el tipo de negocio en el que estoy invirtiendo, puedo estar cayendo en una trampa. ¿Qué pasó? Era el pico de la burbuja inmobiliaria
todo el crédito, aquí entraríamos en teoría austríaca del ciclo económico, que hay gente aquí que la sabe explicar mucho mejor que yo, como el profesor Rayo, pues induciría a una creación de beneficios inflados que justo en el inicio del pinchazo de la burbuja desaparecerían por completo. Entonces estaría invirtiendo, según el PER, en unas compañías que aparentemente estaban baratas, pero que un año después o 2 años después sus beneficios habían desaparecido por completo. El PER no era 6, el PER era infinito directamente. Con lo cual, cuidado con mirarlo aisladamente en este sentido. Un ejemplo contrario. ¿Es siempre un PER alto malo a la hora de invertir? Pues depende de la compañía, de nuevo. Si cogemos, por ejemplo, Google, pues vemos que en los últimos 5 años el PER medio de Google fue de unas 20 veces, más o menos, 19,5. ¿Qué pasó en ese periodo? Pues que el precio de la acción de Google pues creció un 265%, mientras que la bolsa americana un 130%, incluyendo dividendos. ¿Qué está pasando? ¿Entonces el PER no vale para nada? No, simplemente hay que mirar más cosas. Caso de Google, crecimiento de beneficios. Crecimientos de Google a lo mejor son de un 20, 25%. Entonces, el PER de hoy puede parecer caro, pero dentro de 2 años, con el crecimiento de beneficios, no será tan caro. Calidad del negocio. Google al final es un negocio muy rentable. Pues quizás se merece que el PER al que cotiza sea más alto. Por lo tanto, no siempre un PER bajo es bueno y no siempre un PER alto sería malo para invertir. Pero vamos a complicar un poquito más el tema. Y vamos a coger el ejemplo de una compañía que nosotros tenemos en cartera, de hecho es la principal apuesta de nuestro fondo español, que se llama Barón de Ley. Bruce Berkowitz, que es un gestor value muy famoso de Estados Unidos, dice que para valorar un negocio hay que seguir el flujo de efectivo. Ahora explicaré exactamente a qué se refiere. Vamos primero a la tabla que tenéis arriba a la izquierda. Ahí tenemos las principales magnitudes para calcular el PER. Antes os he dicho que el PER sería el valor de la empresa dividido por los beneficios, pero no comenté nada de la deuda o de la caja. En realidad hay que hacer un ajuste de lo que es el valor de la empresa en bolsa, restándole la caja del balance y sumándole la deuda. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversor y me compro la compañía entera, estoy asumiendo también su situación financiera. Entonces, ¿el PER cómo se calcula realmente? Valor de la empresa en bolsa, le quito la caja y le sumo toda la deuda y lo divido entre el beneficio de la compañía. ¿Vale? Vamos a coger eso para Barón de Ley. Pues tenemos que en los últimos 3 años el PER ha cotizado más o menos a niveles de 17 veces y medio. Antes hablábamos de que en Estados Unidos el PER medio de referencia que teníamos que coger era 14, 15 veces. Entonces, según ese parámetro, parece que Barón de Ley no cotiza muy barato. Además, para un negocio que no crece, de hecho sus ventas en los últimos años han caído un poquito con la crisis, y que tampoco es un negocio de una calidad, digamos, extrema. ¿Qué pasa? Pues que al final lo que hablábamos de los filtros, si yo cojo aisladamente esto, me puedo estar perdiendo otra cosa muy distinta. Vamos ahora a lo que decía Bruce Berkowitz del flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? El verdadero beneficio que genera una compañía. El beneficio al final es una magnitud contable y hay que hacer una serie de ajustes para realmente llegar al beneficio de la compañía, que es el movimiento de dinero que genera año tras año. Caso de Barón de Ley. ¿Qué está pasando en los últimos años? Pues que está amortizando mucho unas inversiones que realizó en los años 2003, 2004, es decir, inversiones enormes que hizo hace 10 años y que contablemente esos activos está obligado a ir amortizando poco a poco. Eso no es salida de caja real, las inversiones ya las hizo Barón de Ley hace 10 años y sin embargo está minorando el beneficio de los años actuales, pues eso hay que sumarlo de vuelta. ¿Qué más ajustes hay que hacer que no son salida de caja? Pues Barón de Ley también está haciendo una minoración del valor de los activos de los terrenos donde están los viñedos. ¿Por qué? Porque al final con la crisis de la burbuja inmobiliaria, etcétera, todos los terrenos están perdiendo valor. Eso no quiere decir que Barón de Ley esté perdiendo dinero por hacer esos ajustes. Simplemente es un ajuste contable de prudencia porque los terrenos que hay en la zona están perdiendo valor. De nuevo, eso no es salida de caja, hay que sumárselo al beneficio. Tanto ya tenemos amortización de inversiones y deterioro de activos que en realidad están minorando mi beneficio, pero que no debería ser así. Otra partida importante, sobre todo para este tipo de empresas, que no está en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que es la variación de circulante. La variación de circulante, para no enredar demasiado, sería, por ejemplo, cuando la cuenta de clientes, cuenta de lo que yo tardo en cobrar a mis clientes, si aumenta de un año para otro, por ejemplo, yo tengo una salida de caja con respecto al año anterior. Proveedores, si tardo más en pagar a mis proveedores de un año para otro, es mejor para mí, tengo entrada de caja. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el beneficio. ¿Qué habría que restar en este caso? Las inversiones que Barón de Ley
está haciendo ahora mismo, no las que hacía hace 10 años, 11 años. Haciendo todos estos ajustes, pues vemos, oh sorpresa, que el beneficio real de Barón de Ley es mucho mayor de lo que aparentaba. Fijaos, el 2013 el beneficio contable era de 20 millones y, sin embargo, el beneficio real, haciendo estos ajustes, está por encima de 30. Por tanto, si ahora calculamos el PER con este nuevo beneficio, digamos a que es muchísimo más bajo de lo que pensábamos antes. Llegamos a un PER, por ejemplo, en 2013, de 11 veces. Imagino que alguno estará pensando, bueno, yo puedo coger el precio sobre el flujo de caja de la compañía, me olvido del PER y así el filtro no me engaña. Bueno, pero es que en este caso sí me engañaría también porque el balance esconde otra sorpresa. Vamos a mirar ahora solo 3 magnitudes: la caja, la deuda y las inversiones financieras a largo plazo de la compañía. ¿Qué pasó? Pues que en el año 2012 Barón de Ley cogió gran parte de su caja, más lo que va generando en los años, y lo invirtió en activos financieros de largo plazo, como puede ser, por ejemplo, deuda pública. Eso, si yo cojo mis filtros, no me aparece como efectivo, porque es como un activo de largo plazo. Y fijaros que al final eso es liquidez, porque son inversiones financieras que yo puedo vender o Barón de Ley puede vender cuando quiera. Pues al final, si tengo eso en cuenta para calcular el valor de la empresa, el PER no es que sea de 18 veces o 16, como era en 2012 o 2013, es que es de 5 o de 7 veces en el año 2013. Con lo cual, una compañía utilizando filtros nunca llegaríamos a esto si no miramos lo que es el balance. Al final es un poco lo que dice su presidente. Los balances te reflejan la realidad, no te engañan. Y los buenos gestores son los que tienen balances saneados. Y esta compañía pues, sería un ejemplo de ello. Por lo tanto, cuidado con coger el PER aislado y no analizar lo que es el PIG o el balance de la compañía. Vamos al segundo ratio. El precio sobre el valor contable de la compañía. El valor contable no es más que los fondos propios de una compañía, la diferencia entre los activos y el pasivo de esta. Este ratio, en realidad, cada vez se utiliza menos. Yo lo he querido poner sobre todo para luego un ejemplo que vamos a ver de un mal uso del valor contable. Benjamin Graham, que es el fundador del Value Investing, este ratio era de los que más utilizaba, pero en los años 30, en los años 40, que era cuando era más fácil encontrar anomalías en las que viéramos que el valor contable de la empresa o el valor de liquidación era más alto que su valor en bolsa. Es decir, yo podía comprarme una empresa o invertir en unas acciones en las que su valor contable era más alto y hacer arbitraje. Eso hoy en día, por lo menos en el mundo desarrollado, es más difícil de encontrar, menos alguna excepción que veremos ahora después. ¿Qué es importante que entendamos? Que el precio-valor contable al final refleja lo que es la rentabilidad del negocio, sobre todo. Este ratio se puede dividir al final en 2 múltiplos: el PER, que ya hemos hablado de él, o el ROE, que es la rentabilidad del negocio, lo que decíamos antes, beneficios entre fondos propios. Cogiendo algunos ejemplos de la cartera de Warren Buffett y Charlie Munger, pues veis que curiosamente las empresas que tienen un ROE más alto cotizan a un múltiplo más alto, sencillamente eso. IBM tiene un ROE cercano al 80% y su precio-valor contable estaría a las 10 veces. Wells Fargo es un negocio menos rentable, es más intensivo en capital, tiene sucursales, tiene un ROE de un 13%, pues su precio-valor contable cotiza 1,5 veces. Por tanto, al final, salvo que haya alguna anomalía extraña, como veremos después, el precio-valor contable simplemente va a reflejar la rentabilidad del negocio. Con lo cual, no es un múltiplo que se debiera usar tanto para invertir a día de hoy. Sin embargo, decía antes que es muy difícil encontrar con este criterio empresas que cumplan que valgan más muertas que vivas, salvo la excepción de Japón. Japón tuvo una burbuja en los años 80, tanto inmobiliaria como bursátil, pues de las más grandes que ha existido en la historia. ¿Qué está pasando? Pues que quitando este último año con la llegada de Shinzo Abe al poder y demás, lo que es la bolsa ha estado cayendo durante 20 años y el precio de las casas también. Eso ha llevado a que nadie quiera invertir en Japón. De hecho, en los últimos años había proliferado mucho fondos Asia, ex-Japón, que no invertían en Japón. Al final, ¿a qué lleva todo esto? Pues que los analistas no cubran este tipo de empresas, las miren con malos ojos, porque la bolsa al final no para de bajar, y surjan oportunidades de este tipo, en lo que las empresas valen más muertas que vivas. Se suele criticar mucho el hecho de que al final los empresarios japoneses no miman tanto a los accionistas y por eso se les penaliza. Pero la realidad, por lo menos hay un estudio de Dylan Grice, que es un analista bastante famoso, que dice que utilizando este criterio de inversión batiríamos al Nikkei los últimos 20 años en un 1,5-2% anual, que no está nada mal. Entonces, bueno, por lo menos en Japón este múltiplo sí podríamos utilizarlo, ¿no? Pero vamos a complicar un poco el tema.
vamos a hablar primero de lo que es el fondo de comercio, que es otra magnitud contable. El fondo de comercio es cuando una compañía compra otra y paga un sobreprecio. Es decir, yo pago un sobreprecio porque creo que la compañía va a crecer mucho en el futuro, o tiene unas marcas importantes, tiene una cartera de clientes que me parece muy interesante y que tiene un valor, entonces asigno ese exceso y me lo meto en el balance como activo. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque al final el valor contable de una compañía, como decía antes, es activo menos pasivo. Si ese fondo de comercio no está reflejando la realidad de lo que es la compañía cuando la he comprado y hago un deterioro del fondo de comercio, mi valor contable perderá valor. Con lo cual, eso me interesa más que el múltiplo que estaba utilizando antes. Un ejemplo bastante sangrante, el de Hewlett-Packard. Esta compañía, que como conocéis todos, se dedica a fabricar ordenadores, entre otras cosas, compró una compañía tecnológica en el año 2011 por un importe de unos 11.000 millones de dólares. Curiosamente, esa compañía estaba en boca de todos en ese momento porque Jim Chanos, que es un inversor muy famoso de Estados Unidos, estaba apostando contra Autonomy, que es la compañía que Hewlett-Packard compró. Él alegaba que las prácticas contables de esta compañía pues, no reflejaban la realidad de su negocio. ¿Qué pasó? Pues que Hewlett-Packard anunció que quería comprar Autonomy y pagar encima una prima de un 40% sobre lo que cotizaba en bolsa. Jim Chanos, un poco por no sufrir esa pérdida que se iba a notar, un poco por alertar a Hewlett-Packard, pues les mandó un informe diciendo, mira, esta compañía no es tan buena como pensáis, echarle un vistazo otra vez y replanteároslo, ¿no? ¿Qué hizo Hewlett-Packard? Pues, como podéis imaginar, compró esta compañía igualmente, hizo caso omiso, porque al final Jim Chanos, pues, un especulador que apuesta contra empresas, lo típico, ¿no? Compraron la compañía y solo un año después se anotaron un deterioro del fondo de comercio del 90%. Una burrada, es decir, yo pago 11.000 millones por una empresa y al año siguiente digo, no me he equivocado, tenía que haber pagado 1.500. Pues, eso es lo importante, ¿no? Analizar lo que es el valor contable y mirar si realmente activos como el fondo de comercio, los intangibles, tienen el valor que realmente dice el balance que tiene. Obviamente esto es muy complicado y no todo el mundo puede, entonces cada uno tiene que buscar negocios donde se sienta más cómodo a la hora de valorar y quizá el tecnológico pues no es el más adecuado para eso, ¿no? ¿Qué es el verdadero fondo de comercio? Pues aquí voy a seguir un poco a Charlie Munger de nuevo o a Warren Buffett. Para ellos las compañías son como unos castillos, ¿no? Su negocio es el castillo, yo tengo ahí mis soldados y para protegerlo del ataque de otras empresas, otros caballeros, yo necesito un foso enorme alrededor, que serían las ventajas competitivas, las barreras de entrada de la empresa, para que nadie me lo pueda atacar. Eso sería el verdadero fondo de comercio. ¿Y qué empresa lo tiene, por ejemplo? O por lo menos nosotros lo pensamos. Google. Google al final tiene un negocio que es casi imposible de atacar por ninguna compañía. Y de hecho Charlie Munger, que es uno de los más aversos a la tecnología y que no ha invertido en esta compañía, pero sí tiene opinión obviamente sobre ella, dice que Google tiene un gran foso. De hecho, probablemente nunca haya visto un foso tan enorme. No sé cómo podría arrebatárselo. Está lleno de tiburones. Bueno, tiburones, cocodrilos y todo lo que queráis, ¿no? ¿A qué me lleva eso? Pues fijaos en Google. El valor contable de la compañía en los últimos 5 años ha crecido un 25% anual. Eso sí es un fondo de comercio y una creación de valor para el accionista. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos con el tercer ratio, que yo creo que también es de los más importantes y también de los menos entendidos quizá. El ROE, la rentabilidad del negocio. Como decía antes, la rentabilidad del negocio sería beneficio sobre fondos propios. Aquí tendríamos que hacer los ajustes que hemos hablado antes, tanto del beneficio como del valor contable de los fondos propios de la compañía. Pero bueno, para no liarlo demasiado, yo he cogido la magnitud que podemos coger todos en la CNMV y ya está. Vamos a usar dos ejemplos españoles, el grupo Miquel y Costas y FCC. Miquel y Costas es una empresa pequeñita, familiar, que se dedica a hacer papeles especiales para la industria del tabaco u otras industrias especializadas, ¿no? Como tema de móviles y demás. Mientras que FCC, como sabéis todos, es una empresa que se dedica a hacer infraestructuras, entonces se beneficia un poco de todo lo que es la obra pública. Vamos a mirar, ignorando un poco todos los números que pongo aquí, la última columna de las dos tablas, que es el ROE. Si veis, en este periodo de 2003 a 2006, ahora explicaré por qué cojo ese periodo, la rentabilidad del negocio de Miquel y Costas pasó de un 20% a un 9% en el año 2006, mientras que la de FCC pasó de un 14% en el año 2003 a más o menos mantenerse en el 16% hasta el año 2006. Abajo tenéis lo que hizo en ese periodo el precio de la acción de las dos compañías. Pues curiosamente, Miquel y Costas lo hizo regular, de hecho no subió nada en el periodo, mientras que FCC multiplicó casi por 3
Parece que el ROE funciona, entonces, ¿no? Vamos a mirarlo un poco más en detalle, vamos a desglosarlo. El ROE al final se puede dividir en 3 partidas. El margen neto de la compañía, que es los beneficios dividido entre las ventas, la rotación de activos, que son las ventas del negocio dividido entre los activos, y el apalancamiento financiero, que es los activos de la compañía dividido por los fondos propios, es decir, cuánta deuda estoy utilizando para generar esta rentabilidad. Si miramos un poco Miquel y Costas, vemos que las 2 últimas partidas, rotación de activos y apalancamiento financiero, se mantiene bastante estable, mientras que el margen neto pasa de un 12% a un 7%. Por tanto, esto explicaría la caída de la rentabilidad. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues que era la época en la que había mucha subida de materias primas, de coste energético, las divisas se movían mucho y entonces le costaba a Miquel y Costas trasladar estos movimientos de costes al precio final de los clientes. Si uno lo piensa, eso no era normal, no es algo que pudiera pasar durante mucho tiempo, era una parte coyuntural, no estructural de su negocio. Con lo cual, a lo mejor, era una oportunidad de inversión, pese a que el ROE estaba en el 9% y había estado cayendo. Vamos ahora a FCC. FCC, el margen neto, se mantuvo muy estable en este tiempo. Quizá estaba inflado, porque al final era la época de burbuja crediticia, se construía todo lo imaginable, hicimos todos los aeropuertos que todos sabéis, y bueno, pues a lo mejor eso había que tenerlo en cuenta, pero es lo menos preocupante de este tema. Lo que es más preocupante es el tema del apalancamiento financiero. FCC pasó de unas 3 veces a casi 6 veces en solo 4 años, con lo cual la rentabilidad del negocio se estaba sosteniendo por un aumento de la deuda que estaba financiando el crecimiento de la compañía. ¿Por qué esto es preocupante? Porque cuando se acaba la fiesta, empieza a caer el crédito, entramos en crisis, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que tenemos aquí. Al final, en el caso de FCC, el ROE se me cae de un 16% en el año 2007 a un 7% en el año 2010. Y de hecho, si seguimos la serie, entraba incluso en terreno negativo, la empresa entró en pérdidas. Los márgenes se cayeron y al final la viabilidad de FCC incluso estuvo en entredicho hasta hace poco. Miquel y Costas, lo que comentábamos antes, pues al final era un tema que no iba a durar mucho tiempo. Tardaron 2-3 años, pero al final empezó la recuperación de márgenes y la rentabilidad del negocio aumentó. Resultado final, pues que en este periodo Miquel y Costas, aunque parecía que tenía un ROE más bajo, consiguió una rentabilidad mayor para el accionista porque el precio de la acción lo hizo mejor, porque la calidad del negocio era buena y era un momento simplemente coyuntural. FCC, sin embargo, pues nos hubiera llevado al final a muchas pérdidas, pese a que al principio parecía que era una buena idea de inversión. Al final, un poco lo que dice Warren Buffett, ¿no? Solo cuando baje la marea descubres quién está nadando desnudo. Pues eso es lo que pasó con FCC. Y vamos ya con el último ratio de valoración, que es el que decía al principio, que yo creo que es el que está más mal entendido, al menos por el inversor minorista. La rentabilidad por dividendo, como sabéis, al final es el dividendo que paga una compañía en relación al precio al que cotiza. ¿Qué es lo que se suele decir? Pues que una compañía que paga un buen dividendo es una buena inversión. ¿Qué pasa? Que eso puede ser verdad o puede no serlo. ¿Qué puede hacer un empresario con todo el dinero que gana? Pues puede hacer básicamente 4 cosas. Puede reinvertir en su negocio, puede hacer adquisiciones, puede recomprar acciones propias o puede pagar el dividendo. ¿Qué dice, por ejemplo, Warren Buffett o Charlie Munger y otros inversores famosos? ¿Qué es lo ideal? Pues lo primero es que el empresario mire su foso, lo que hablábamos antes del castillo y el foso, y vea si es atacable o no. Si tiene alguna cosa que se puede mejorar, pues el dinero que estoy ganando lo reinvierto en mejorar ese foso. Primero necesito que mi negocio sea más defendible, sea más eficiente y sea más rentable, en definitiva. Una vez que esas necesidades ya las tengo cubiertas, entonces empiezo a estudiar alternativas. ¿Qué alternativas me puedo encontrar? Pues lo que decíamos antes, hacer unas compras, esta empresa me interesa, la puedo comprar y puedo ponerla en valor en mi compañía, o recomprar acciones propias. Si a lo mejor creo que mi compañía vale mucho más de lo que está en bolsa, puedo recomprar esas acciones y crear valor para el accionista. ¿Qué sería ya la última alternativa? Pues cuando ya no sé qué hacer con el dinero, no puedo mejorar mi negocio, no encuentro oportunidades rentables de inversión, entonces sí le doy mi dinero al accionista, pero nunca antes. ¿Qué está pasando? Pues que muchas compañías saben que el accionista cree que es bueno que el dividendo sea alto independientemente de si tiene sentido o no y se obligan a pagar un dividendo demasiado elevado. Caso de las empresas de telecomunicaciones hace un par de años. ¿Qué pasó con Telefónica, con France Telecom, que pagaron un dividendo que no se podían permitir? Cuando el negocio se deterioró, tuvieron que reducir a la mitad o incluso eliminar temporalmente este dividendo. Por tanto, el dividendo sí, pero solo cuando realmente tenga sentido. ¿Cuál es realmente
el dividendo importante, pues una buena gestión de capital. Tenéis el ejemplo de Berkshire Hathaway. Esta compañía desde el año 87 ha multiplicado por 6.000 el precio de su acción. Eso sí es un buen dividendo para el accionista y no repartir un poco lo que sobra, ¿no? Al final, el ejemplo también de Barón de Ley, de nuevo, ¿no? Que es la compañía que comentaba antes que nos gusta tanto a nosotros y que al final su presidente siempre dice que nosotros remuneramos a través de autocartera, que no damos dividendos. Al final eso nos ofrece la oportunidad de que los accionistas seamos más dueños de la empresa. Menos acciones, soy más dueño. Como esto de la gestión de capital yo creo que es importante, vamos a coger un ejemplo para profundizar un poco sobre este tema. Vamos a coger de nuevo Barón de Ley y vamos a coger el Banco Santander. El Banco Santander supuestamente paga un dividendo muy atractivo. Vamos a ver si están gestionando bien o no el capital o de manera acorde a lo que nos interesa como accionistas. Si os fijáis, por ejemplo, en Barón de Ley, el beneficio de la compañía desde el año 2002 al año 2012 ha crecido un 11% anual, que no está nada mal. En ese periodo, sus acciones han pasado de 7,7 millones a 5 millones. Han ido cayendo en torno a un 4% anual. ¿Por qué? Porque la compañía iba recomprando acciones continuamente. Caso del Santander. El beneficio en el periodo al final se ha quedado estancado. Es verdad que tuvieron periodos en que llegaban a los 10.000 millones famosos en el año 2007 o 2008, no me acuerdo bien. Y las acciones de la compañía, por contra, en vez de ir cayendo, como en el caso de Barón de Ley, han ido aumentando. De hecho, han ido aumentando un 6% anual. Santander en el año 2002, el número de acciones era de 5.000 millones y, sin embargo, en el 2012 está por encima de los 9.000. ¿Qué está haciendo Santander? Continuas ampliaciones de capital para pagar los dividendos. ¿En qué se traduce esto? Pues vamos a coger el beneficio y lo vamos a dividir por el número de acciones, que al final es lo que nos interesa como accionistas, beneficio por acción. Pues Barón de Ley, no es que el beneficio creciera un 11% anual, es que si tengo en cuenta la recompra de acciones, el beneficio por acción creció un 16% anual. Eso sí es creación de valor para el accionista. ¿Qué pasó con el Santander en ese mismo periodo? Pues que no es que los beneficios no hayan crecido, es que encima han caído un 6% anual, si tengo en cuenta todas las ampliaciones de capital que han ido haciendo. Así que cuidado con decir que Santander paga un buen dividendo para el accionista, porque lo que está haciendo es diluirnos de otra manera. De nuevo, siguiendo a inversores que nos gustan mucho, como Donald Jackman, que es un inversor value muy famoso, él dice que cuando se trata de analizar lo que hacen los gestores de las empresas, no hay que escuchar lo que dicen, hay que mirar lo que hacen, ¿no? Pues este sería un caso de ello. Y al final, siguiendo de nuevo al sabio de Warren Buffett, lo que quiero hacer aquí hincapié es que no existen atajos. Olvidaros un poco de todos los filtros de inversión. Está bien de vez en cuando porque a lo mejor salta alguna empresa atractiva, pero lo que hay que hacer al final es remangarse y analizar todas las compañías. Esta anécdota, por ejemplo, es muy curiosa porque un periodista le preguntaba a Warren Buffett qué consejo le daría a un inversor que empezara hoy a invertir. Entonces Warren Buffett decía, bueno, le daría que hiciera exactamente lo que hacía yo hace 40 años, que es cogerme todas las compañías que pudiera, analizarlas, ganar experiencia y entonces pues, iría invirtiendo mejor. Al periodista le decía, es que hay 27.000 compañías cotizando. Y Warren Buffett le contestó, bueno, pues empieza por la A. Pues al final un poco eso, ¿no? Vamos ya con la segunda parte, que también es muy importante, porque está muy bien que yo os venga a decir aquí cómo hacer bien, cómo no caer en las trampas haciendo un mal value investing. Pero claro, si luego tenemos una serie de trampas psicológicas, y nuestra mente nos juega malas pasadas, pues al final lo que hemos aprendido antes, a lo mejor no podemos llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a seguir las lecciones, las enseñanzas de dos de las personas que más saben sobre este campo, que son Daniel Kahneman, que fue Premio Nobel de Economía. Bueno, es curioso porque el primer no economista que fue Premio Nobel de Economía, él es psicólogo y se dedicó a analizar lo que se llama la economía conductual. Y James Montier, que es un analista value bastante famoso, que ha estudiado mucho este campo y ha buscado aplicaciones de este campo de la psicología al mundo de la inversión. Antes de empezar, un inciso para explicaros un poco cómo funciona nuestra mente según estos expertos. Pues ellos dicen que existen dos sistemas en nuestra mente, que sería el sistema 1 y el sistema 2, y que están en muchas situaciones en conflicto. ¿El sistema 1 qué es? Un sistema emocional, evolutivamente longevo, es también un perezoso, porque busca siempre atajos a la hora de tomar decisiones, mientras que el sistema 2 es un sistema más racional, más lógico, requiere esfuerzo que lo pongamos en marcha. Clásico ejemplo, estamos en el zoo, estamos delante de una jaula, una serpiente, sabemos racionalmente que esa serpiente no va a atravesar esa jaula y, sin embargo, si se levanta la serpiente de repente y nos mira, nos sobresaltamos así un poquito, ¿no? ¿Qué está pasando? Que el sistema 1, el emocional, está
ganando la partida al sistema 2, el más racional. ¿En qué situaciones, que es lo que nos interesa realmente, el sistema 1 tiende a imponerse sobre el sistema 2? Pues cuando nos enfrentamos a problemas complejos, cuando la información que tenemos es incompleta, cuando hay objetivos cambiantes o conflictivos, situaciones de estrés o cuando tomamos decisiones dependientes de relaciones con terceros. ¿Qué mercado o dónde se produce todo esto? En la bolsa al final. Entonces, mercado de valores, el sistema 1 es un caldo de cultivo perfecto para él para imponerse siempre al sistema 2. Entonces, vamos a estudiar ahora las consecuencias de que el sistema 1 se imponga al sistema 2 y por qué nos puede hacer peores inversores. Para ello vamos a mirar algunos sesgos o problemas mentales que nos van haciendo pues, estas trampas psicológicas. Y el primero sería lo que se llama la aversión a perder. Hay muchos estudios que se han realizado, hay uno de hecho bastante famoso, en el que se hacía una encuesta de distintos estudiantes, creo que en alguno que hizo Montier también se incluía gestores, en el que se les decía de participar en un juego en el que tuvieran que aportar $100. ¿Qué características tenía este juego? Pues que tenía las mismas probabilidades de perder esos $100 que de ganar una cantidad de dinero. Entonces, se le pidió a la gente que dijera qué cantidad tendría que ganar para participar en ese juego. Curiosamente, este estudio, que se ha hecho en sin fin de sitios, llegaba al final a la misma conclusión. La gente pediría de media unos $200. Es decir, el doble de lo que estaríamos pagando para jugar. ¿Qué se traduce esto? Pues que al final la aversión a perder o el dolor que sufrimos cuando estamos perdiendo dinero es el doble que la satisfacción cuando lo estamos ganando. Eso es más o menos el concepto de aversión a perder y que en bolsa nos lleva a que cuando compramos una acción y empieza a caer, pues empezamos a sufrir enseguida. Y además es curioso porque normalmente nos va a pasar siempre eso. ¿Qué puede pasar? Pues normalmente la gente lo que hace es ignorar el problema. Mirar para otro lado y hacer como que no estoy perdiendo eso y olvidarme de esa inversión al final. Si todo esto no fuera suficientemente malo, si unimos otro tipo de sesgos que sufrimos en nuestra mente, pues al final veremos que el resultado es incluso peor. ¿Qué sesgo, por ejemplo? Lo que se llama el compromiso con la inversión. Hay otro estudio bastante famoso que dice que la gente cuando va a apostar, por ejemplo, en la carrera de caballos, en el momento que paga y realiza la apuesta, está más convencido y más comprometido con su decisión que en minutos previos cuando estaba todavía diciendo, bueno, va a ser este caballo, pero todavía no he pagado. ¿Qué pasa? Que al final nuestra cabeza está buscando todo el rato excusas para afianzar la decisión que hemos tomado. Al final es menos doloroso para nosotros cuestionar por qué hemos tomado esa decisión. De nuevo con la bolsa, invertimos en una empresa, salen noticias malas, pero yo intento ignorarlo o busco a lo mejor un poco de luz en la noticia que dice, no, pero yo estoy comprometido con mi decisión y sé que va a ir bien. ¿Qué otro sesgo unido a todos estos nos llevará al resultado que voy a comentar ahora? El efecto dotación. El efecto dotación al final es la valoración subjetiva que le doy yo a una compañía que he comprado. Ejemplos, si has visto el canal de Discovery Max o de Explora, por ejemplo, cuando salen los programas estos de casa de subastas, el típico que llega y dice, no, es que yo tengo aquí este mueble que viene de la época de mi abuelo o lo que sea, y yo lo quiero vender por 8.000 porque tiene mucho valor sentimental para mí, ¿no? Y el de la tienda lo mira y dice, bueno, es que esto vale al final $100, ¿no? Pues eso es lo que pasa un poco invirtiendo en bolsa, ¿no? Que cojo una compañía, me gusta, le cojo cariño y le doy un valor subjetivo cuando no tenía que hacer nada de eso. El mercado le da igual lo que queramos al final, ¿no? ¿Por qué es importante estos tres efectos que comento, de aversión a perder, compromiso con la inversión o efecto de dotación? Porque nos llevan, a lo que se llama en inglés el disposition effect. No lo he traducido porque no encuentro realmente una traducción al castellano. Podemos decir efecto de disposición, pero bueno. Al final lo importante es el resultado de todo esto, ¿no? ¿Y qué es? Pues que la gente tiende a mantener posiciones perdedoras y vender las que son ganadoras enseguida. De hecho, hay un ratio, hay un estudio que dice que hay un ratio, si calculamos el número de veces que vendemos posiciones ganadoras y lo dividimos entre el número de veces que mantenemos las perdedoras y sale de 1,7 veces, tanto para la gente de la calle que invierte como los profesionales que tienen peores resultados a la hora de gestionar. Este ratio, curiosamente, en inversores value o que tienen mejores resultados, se reduce a 1,2, 1,3 veces. ¿Qué pasa? Pues que al final, si se hace bien la inversión, consigo evitar estas trampas psicológicas, ¿no? Un poco cuidado con el miedo a perder, hay que aislarse un poco del ruido y mirar los números de manera racional. Y si me he equivocado y vendo lo que está bajando y punto, no pasa nada. Vamos a entrar ya más en lo que es el mundillo de la industria, ¿no? Esta diapositiva, por ejemplo, ve los problemas
que los sesgos mentales pueden causar en los analistas. ¿Por qué es importante esto? Porque al final toda la industria de fondos o todos los inversores seguimos un poco lo que dice esta gente. James Montier, que era el que os comentaba antes, que tiene muy estudiado el tema de psicología y lo ha aplicado a lo que es la bolsa, dice que hay una buena razón por la que llamamos analistas a los analistas y no adivinos, porque están para analizar, no adivinar el futuro desconocido, ¿no? El problema es que toda la industria parece que les está presionando para que nos dé números, hagan estimaciones y demás. Si eso ya no es suficiente problema, encima hay sesgos mentales que convierten esto en un problema mayor. Ejemplo, el exceso de confianza. Hay una encuesta que hizo, por ejemplo, James Montier, o él la comenta, de hace muchos años, en la que se preguntaba a los analistas cómo de seguros o de confiados estaban en sus estimaciones. Y, por ejemplo, la mayoría de media decía que estaba seguro de que los beneficios que él daba se iba a cumplir en un 70%. Es decir, estaban muy, muy seguros de que habían acertado con el número que habían dado. Con el precio objetivo, sin embargo, de lo que vale la empresa, estaban menos seguros y al final decían que era un poco porque, bueno, el mercado tiene sus cosas y es menos objetivo, más racional, entonces a lo mejor me equivoco un poco, pero igualmente estaban muy confiados. ¿Qué pasa? Que si a eso unimos un exceso de optimismo, al final el ser humano, ¿qué pasa? Que es optimista por naturaleza, intentamos siempre buscar el lado bueno de las cosas, pues lleva a que las estimaciones están incluso muy, muy infladas. En ese gráfico, por ejemplo, podéis ver más o menos en colores lo que es la evolución de las estimaciones de los analistas desde hace 20-30 años. Pues si os fijáis, menos en los años 2005-2006, que curiosamente son los de burbuja inmobiliaria, con lo cual era muy difícil acertar con los beneficios porque siempre estaban más inflados, los analistas año tras año, tienen que ir bajando sus estimaciones. Al final, claro, esto es un desastre para toda la industria, porque si todos nos fijamos en estos números, pues siempre estamos equivocados. ¿Por qué utilizamos entonces todas estas estimaciones de los analistas si pensamos que no valen para nada al final? Pues porque al final necesitamos lo que se llama un anclaje, una referencia a la hora de tomar una decisión. Ejemplo típico de efecto anclaje, las rebajas. Yo llego a una tienda, miro la etiqueta, una camisa vale 50 euros, como está en rebajas me dejan ese precio y me ponen debajo vale 25. ¿Qué hace mi cabeza? Dice, joder, valía 50, ahora vale 25, está muy barata. En realidad lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿esos 25 es una buena compra para mí? Pero bueno, al final utilizamos referencias que no tienen por qué ser válidas. Otro ejemplo, tema de la burbuja inmobiliaria. Al final, si miráis los periódicos, o los propios analistas, siempre utilizan de referencia el precio de la burbuja, el pico máximo, para decir, las casas han caído en torno a un 30% del máximo. Bueno, pues es que al final es el máximo de la mayor burbuja inmobiliaria que hemos tenido en este país. ¿Por qué cogemos esa referencia y no otra, no? ¿En qué se traduce esto cuando invertimos? Pues, por ejemplo, en no comprar hoy, porque curiosamente hace unas semanas el precio estaba más bajo, la compañía estaba más barata. Nos tiene que dar igual lo que ha pasado antes. Tenemos que valorar en ese momento si es una buena decisión o no. Su precio está muy alto. Pues es curioso que, por ejemplo, Warren Buffett, en los años 80, comprara casi toda su inversión en Coca-Cola en lo que eran los máximos históricos de aquel momento. Bueno, si se dejara engañar por este sesgo, no hubiera invertido en una de las mejores inversiones de toda su historia. Otro ejemplo es que aún está lejos de máximos, tiene mucho recorrido. Aquí, por ejemplo, Jim Rogers, que es un inversor que respeto además bastante, dice siempre que el azúcar está muy lejos de máximos, entonces es buena inversión. Yo estoy seguro que Jim Rogers no utiliza ese criterio para invertir, ¿no? Pero él lo cuenta siempre cuando sale en la tele o lo que sea. Y ya el ejemplo típico que vemos a todos los periodistas, el IBEX rompe la barrera psicológica de los 10.000. Bueno, psicológica no sé exactamente por qué, pero es verdad que todos la utilizamos, ¿no? Antes dimos un poco de caña a los analistas, pero bueno, también tenemos un poco para lo que es los gestores. Hicieron una encuesta, por ejemplo, a los gestores para ver cuántos se consideraban mejores que la media. Curiosamente, el 75% de los gestores se considera mejor que la media. Obviamente eso es imposible, ¿no? Es un poco el exceso de confianza que hay también en este tipo de industria. ¿Qué es importante aquí? El tema de la información. Con la llegada de Internet, del Twitter, las aplicaciones de móviles, al final sufrimos un bombardeo constante de información. Si esta empresa publica resultados, a mí me llama el broker todas las mañanas y me cuenta, ha salido esto de esta empresa, me cojo el email y tengo también las noticias más relevantes. Al final, toda la información hace como Warren Buffett, que él siempre utiliza el ejemplo del béisbol, pues te están invitando a batear continuamente, ¿no? Te llega la bola y da igual que sea buena o mala, tú tienes que darle. Bueno, pues hay que aislarse un poco de eso. ¿Qué pasa? Que la industria no lo está consiguiendo.
Si cogéis este gráfico, lo miráis, nos refleja la tenencia media de una acción en cartera, es decir, cuánto tiempo la tengo en cartera. Si miráis, en los años 50, años 60, se situaba en los 8 años. A día de hoy, yo creo que está en meses o incluso semanas. O sea, una rotación brutal. Al final, ¿quién gana con todo esto? Pues el broker. Es el que se lleva las comisiones y mientras tanto los gestores comprando y vendiendo, cuando en realidad a lo mejor no ha dado tiempo a que cambie los fundamentales de la compañía en la que estoy invirtiendo. Otra cosa incluso más peligrosa, la que nos lleva este exceso de confianza, más información y demás, a lo que se llama la ilusión de conocimiento. Al final a mí me llegan análisis de compañías que a lo mejor no conozco demasiado, leo mucho sobre ello y me creo que entiendo el negocio en el que estoy invirtiendo. A lo mejor simplemente mi mente me está engañando, ¿no? Es lo que se llama ilusión de conocimiento. Aquí lo que siempre se dice es que a la hora de invertir nos centremos en nuestro círculo de competencia. ¿Qué negocios entendemos? Y centrarnos en ello, olvidarnos del resto. O sea, no hay que estar invertido en todo ni entender todo. Tan sencillo como este sector estoy cómodo, pues invierto en él y ya está, se gana dinero con ello. Warren Buffett al final, ¿qué tiene en cartera? Coca-Cola, Johnson & Johnson, al final negocios súper fáciles de entender. Pues podemos centrarnos en eso y olvidarnos de lo demás. Y ya para terminar, con esta parte de las trampas psicológicas, los 3 últimos efectos que yo creo que hay que conocer. Uno es más para la industria de fondos, que es el que se llama riesgo de carrera. Aquí me vais a perdonar los austriacos, pero voy a coger una frase de John Maynard Keynes, que dice que es mejor para la reputación fracasar convencionalmente que tener éxito de manera no convencional. ¿Qué se traduce eso? Yo, gestor de fondos, estoy en la época de la burbuja tecnológica, todas las tecnológicas están subiendo, yo soy un value investor, sé que eso no tiene sentido, el PER está en 100 veces, pero claro, año tras año mi fondo lo está haciendo mal, la bolsa no para de subir, y claro, al final la presión es enorme, eso es lo que se llama riesgo de carrera, y mucha gente al final, pues en aquella época se vio obligada a cerrar el fondo, perdió muchísimo patrimonio, o incluso cedieron y empezaron a comprar esas empresas, perdiendo luego todo lo invertido. Otro importante, el sesgo de disponibilidad. ¿Qué es eso? Al final es dar mucha probabilidad o mucha importancia a algo que ha sucedido recientemente. Ejemplo de Japón, el tsunami. Pues no es nada probable que vuelva a suceder un tsunami, pero sin embargo, los meses posteriores todo el mundo estaba un poco con la paranoia de no viajar a Japón porque al final puede haber otro tsunami, etcétera. ¿En qué se traduce esto en la bolsa? Año 2009, la bolsa ha caído un 38%. Pues al final todo el mundo está con el run de la bolsa siempre baja, mira que me decían estos, la inversión de bolsa a largo plazo es la mejor inversión, tienes que dejarlo ahí. Al final es un año, ¿no? Y incluso a lo mejor es una buena oportunidad para invertir. Pues esto nos lleva a no invertir en los mejores momentos, quizás. Y el último de los efectos, que al final es el más dañino para todos, es el efecto rebaño. El efecto rebaño al final engloba un poco todo lo que hemos comentado antes. Es cuando todo el mundo hace lo mismo, lo que hablábamos de la burbuja tecnológica, pues todos los flujos de dinero entraban a la vez en este sector, porque todo el mundo lo hacía, los fondos tenían miedo, los gestores, de quedarse atrás, de perder su puesto de trabajo, como no paraban de subir, pues yo le asignaba más probabilidad de lo que realmente tenía, y al final la bola se retroalimenta. Como veis ahí, todo el flujo de dinero máximo, ¿cuándo fue? En el máximo del pico, en el año 2000. La bola a la inversa, en el año 2008. Todo el mundo fuera de bolsa, porque en los últimos años la bolsa lo había hecho mal. Pues esto sería un poco el efecto rebaño. Y ya para terminar, algunos consejos. Si todavía tenéis ganas, los que no tengáis ganas de invertir, pues podéis hacer caso al bueno de Homer Simpson. Y si algo es duro, pues no merece la pena hacerlo. Si no, para los que todavía tenéis ganas, unos consejos muy sencillos que al menos os pueden ayudar a evitar este tipo de trampas. Para las trampas de valoración, pues al final nosotros recomendamos lo que son nuestros principios de inversión. Invertir en negocios que sean fáciles de entender, que tengan un perfil financiero sólido, acordaros de FCC, que no esté utilizando apalancamiento para aumentar su rentabilidad, que cuente con unas barreras de entrada, que sean sólidas, el foso que hablábamos de Google, que tenga una buena gestión de capital, como puede ser el caso de Barón de Ley, y sobre todo lo más importante, un margen de seguridad en la inversión, que cotiza a un precio que sea atractivo, porque al final somos humanos y nos equivocamos a la hora de invertir. Entonces el precio tiene que ser suficientemente barato para poder invertir. Para las trampas psicológicas, pues aquí, por ejemplo, algún inversor como Guy Spire dice que mejor es tomar las decisiones cuando está el mercado cerrado. Al final todos tenemos la tentación de ponernos el gráfico del precio de la acción, empieza a subir, me pongo nervioso, joder, que se me escapa, voy a comprar. Pero bueno, si no estoy mirando eso, o no estoy siguiendo el Twitter o el email, pues tengo la mente más fría para decidir.
Otras alternativas, lo que se llama usar un checklist. Un checklist podría ser los principios que comentaba antes y ver si las compañías lo cumplen. Otro ejemplo, un diario de operaciones. Tomo una decisión de invertir, me apunto por qué he tomado esa decisión y cuando pasen los meses, si ha cambiado algo, miro si ese ejemplo que había usado o ese motivo no me vale y vendo la acción. Y si no, pues por último, podemos hacer siempre caso a las madres y pensar 10 veces antes de decidir. Muchas gracias. Empezamos con una de Ángel Martín Oro, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Juan de Mariana, que, bueno, es una pregunta casi de patrimonio personal. Te pregunta cuál es tu opinión sobre el caso Apple y el debate entre la compañía ICANN sobre los buybacks, sobre las recompras de acciones. Vale, el caso de Apple al final es un poco lo que comentaba antes del círculo de competencia, ¿no? Apple es una empresa tecnológica, es una empresa que no es nada sencilla de entender y en un negocio que puede ser un negocio commodity. Un negocio commodity es cuando hago productos que muchas compañías pueden imitar. Aquí la clave es, ¿productos de Apple son mejores que los de la competencia y va a conseguir lanzar nuevos productos que cumplan eso o no? Yo como inversor no puedo estar muy seguro de eso y solo invertiría en Apple si el descuento fuera muy, muy grande y estuviera cómodo con ello, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en $400, pues nosotros teníamos una pequeña posición. ¿Por qué? Porque ahí hicimos un ejercicio, vimos cuánto podían caer los beneficios en un escenario malo y estábamos cómodos con ello. A estos precios, pues se me hace un poco más complicado para este tipo de compañías. Sobre el debate de recompra de acciones o no, pues lo que hablábamos antes también. Si una compañía tiene muchísima caja y estima que no encuentra mejores alternativas, yo soy favorable a que recompren todas las acciones que haga falta. Hola, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar por la gestión pasiva que les has mencionado, el uso de fondos indexados para invertir, porque estadísticamente, o según todos los estudios académicos que se han hecho, lo que has defendido tú de analizar compañías gestión activa, prácticamente es imposible que funcione excepto en algunas docenas de personas a lo largo de la historia. Bueno, en el caso español, por ejemplo, sí es verdad que hay muy pocas gestoras que por lo menos los últimos 10, 15 años han conseguido batirlo. Pues eso no quiere decir que no se pueda batir, ¿no? Está demostrado que al final el value investing, eso está Warren Buffett o muchas gestores value, siguiendo una serie de criterios sí que consiguen vencer a lo que es los índices indexados. El problema de invertir en un ETF, que a lo mejor hay gente que se sienta más cómoda, es que tienes que acertar con el movimiento de mercado. Yo prefiero comprar compañías que estoy seguro que están baratas y van a subir, que invertir en todas las compañías que están en un índice. El IBEX, por ejemplo, pues está muy bancarizado. Está Santander, por ejemplo, ya hemos visto antes la mala gestión de capital que hacen. Yo prefiero evitar eso a la hora de invertir. Hola, buenas tardes. Sobre la valoración de las trampas de liquidez sobre la gestión de capital, por ejemplo, Pescanova, la valoración era excelente. ¿Ahí qué es lo que ha funcionado mal? Sí, de hecho, era nuestra principal inversión a principios del año 2013, así que sí, nos la cogimos enterita. Y aquí es verdad que los números, a priori, pues te engañaban, ¿no? A posteriori, si uno lo mira fríamente, sí que había alertas que podían estar fallando. Tema perfil financiero. Pescanova estaba endeudada y además su deuda estaba creciendo en los últimos meses. El equipo gestor, hablabas con ellos y llevaban 2 años diciendo que ya iba a empezar a crecer la nueva división de acuicultura y es verdad que estaba tardando en ponerse eso en precio. Entonces, al final de un fraude contable es difícil evitarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso había ciertas alertas mirado después con perspectiva. ¿Y construcciones y contratas? ¿Bill Gates está equivocado entonces? Cada uno con sus argumentos a la hora de invertir, ¿no? Pero bueno, primero aclarar que Bill Gates directamente no ha invertido su patrimonio, es su fondo de inversión el que ha invertido, y además un pequeñísimo porcentaje, con lo cual llamar apuesta por FDC, lo que representa de su fondo eso, pues bueno. Que luego tenga criterios él que el resto no sepamos, pues quizá nunca se sabe, ¿no? A mí me parece que a día de hoy una constructora depende demasiado del ciclo de crédito y parece difícil que puedan crecer sus resultados demasiado. Claro, que el criterio valor, por ejemplo, en Santander comprado a 5 euros, dando casi un 10% neto de dividendo, aunque diluya la acción, pues parece buena inversión a priori, ¿no? Yo creo que no, pero por el mismo motivo. Al final para mí es muy importante la gestión de capital del equipo gestor y han demostrado que no lo han hecho bien los últimos años, que puede subir
de 5 a 6. Pero no lo ha hecho bien en diversificación. Al final, la ampliación de capital, todo lo que han hecho Santander, sí es verdad que no lo comenté antes, todo lo que han hecho con el dinero nuevo ha sido crecer de tamaño y hacer inversiones que a priori son atractivas, como todo lo que hicieron en Brasil o en otros países, pero mirando los resultados no se está traduciendo en rentabilidad para el accionista, que al final es lo importante. Están un poco dilapidando el dinero, quizás. Según la teoría valor, ahora mismo la bolsa mundial está cao. Es que al final hay que mirar empresa por empresa. Nosotros sí podemos tener un criterio, una opinión, si una bolsa en general está cara o barata. De hecho, la de Estados Unidos, por ejemplo, yo personalmente creo que está muy justa de precio. Están los márgenes quizá muy inflados. Y si viene algún susto, pues pueden caer los márgenes y un PER de 15, 16 veces se te va a 20. Entonces, ¿a nivel agregado puede estar cara la bolsa de Estados Unidos? Posiblemente sí. Lo que pasa es que luego hay oportunidades muy interesantes de inversión. Al final yo creo que es más interesante mirar compañía por compañía y decidir si está barata o no, y olvidarse un poco de lo que es el agregado del mercado. Muchas gracias. Una pregunta así un poco más general. ¿Cree que influye de alguna manera y en qué manera las variaciones de masa monetaria, sobre todo lo que son los precios de bolsa, sobre acciones y así, y que pueda llevar a un efecto psicológico también? Gracias. Sí, de hecho, en la última carta anual que hicimos para nuestros clientes, sí que comentábamos este efecto, ¿no? Es lo que se conoce un poco como el descuento hiperbólico de perspectivas. Lo explico. Todo este dinero que va entrando en la bolsa, este exceso de liquidez, mantener tipos bajos, lo que hace es que los gestores de las empresas busquen, por ejemplo, consumir recursos a día de hoy en vez de ahorrar e invertir a largo plazo. ¿En qué se traduce eso? Recomprar acciones cuando a lo mejor la bolsa no está tan barata, no hacer inversiones que necesito para mantener fuerte mi negocio, un poco lo que hablábamos antes de gestión de capital. Entrando a nivel de inversores, pues también afecta porque todo ese exceso de liquidez no encuentra destino. Al final la rentabilidad de la renta fija pues está por los suelos. El oro no es para todos los gustos quizás, hay inflación, pues al final un poco por obligación me voy a la bolsa. Entonces claramente distorsiona todo ese dinero nuevo. Vamos con alguna pregunta de Twitter. Recordad además a quienes nos siguen desde casa que las pueden enviar Twitter @JuanDeMariana. No me olvido del fraude 2. Pregunta. Su opinión del interés de Amancio Ortega por la compra de la empresa inmobiliaria Realia en época de crisis de la construcción. Bueno, volvemos a lo de Bill Gates de antes, ¿no? Cada uno con su situación personal. Al final Amancio Ortega tiene un patrimonio enorme y tiene que buscar salida a todo ese dinero que genera, ¿no? ¿Es buena compra Realia a estos precios? Yo no tengo criterio para valorarlo. Sí sé que el precio de las casas ha caído mucho en los últimos años y que es mejor momento ahora que en el pico 2007. De aquí a futuro, si es una buena inversión, si va a recuperarse el sector, pues habría que valorar activo por activo de Realia. Yo no he hecho ese ejercicio porque es un sector que prefiero evitar a día de hoy, porque como comentaba con FDC, depende demasiado del ciclo de crédito. Luego David de Bedoya te pregunta, ha rechazado el uso del price book ratio, pero en fusiones y adquisiciones comenta que ellos lo usan para comparar entidades financieras. ¿Por qué lo rechazas a la hora de invertir? No lo rechazo tan abiertamente. A ver, hay que mirar sector por sector. Es verdad que el sector bancario al final el ratio que más se utiliza es el precio-valor contable. ¿Qué pasa? Que al final uno tiene que meterse en el balance de los bancos y tener un criterio para decidir si la calidad de sus activos es la que es y si el valor contable refleja la realidad o no, lo que hablamos con Hewlett Packard. Los bancos hace un año, hace 2 años, cotizaban muy por debajo de una vez en precio-valor contable. ¿Por qué? Porque nadie se creía al final los activos que tenían en balance. Si uno es capaz de desgranar lo que es bueno o malo de ese balance, puede llevar a una valoración atractiva, pues en ese caso sí podría utilizarse. ¿Qué opinión tienes de Gomex? ¿Crees que es atractiva como inversión cotizando a más de PER 30? GoWest, me imagino. GoWest. Con GoWest volvemos un poco a lo que comentábamos de Google. GoWest es una inversión que también nosotros tenemos en el fondo español, de hecho está en el top 10 de las inversiones. Y es verdad que si miramos el PER a día de hoy, parece que es una empresa que está cara, lo que pasa es que GoWest crece sus beneficios un 70%, 80% cada año, lo cual un PER de 30 de hoy es un PER de 20 dentro de 2 y un PER de 15 en 4 años, con lo cual si además unimos que el negocio tiene bastante calidad, que está creciendo y parece atractivo, pues sí me parece buena inversión. Yo te quería preguntar si nos puedes dar un poco más de color sobre cómo hacéis el análisis de una compañía y cómo ampliáis vuestro conocimiento sobre esa compañía, cuánto tiempo le dedicáis, no sé, hasta cuándo estáis cómodos,
no solo con el precio, que eso es medir al final los números, Ujú. sino con el modelo de negocio y su foso al final, ¿no? Al final un poco depende de cada caso, ¿no? Pero normalmente el proceso es mirar nosotros un poco lo que es la valoración de la compañía, si es atractiva o no. Segundo paso, intentar entender el negocio, ver si hay alguna trampa o alguna cosa que se nos esté escapando. Después hablamos con analistas que nos gustan, que sabemos que ocurren en estas empresas y sobre todo intentamos hablar con el equipo gestor de la compañía, pero una vez que ya hemos trabajado mucho en los números para hacer, digamos, el trabajo final de, pues a lo mejor me está escapando algo o lo que sea. Tiempo que lleva, varón de ley, yo creo que fueron 2 semanas, 3 semanas, no fue más. Al final, cuando se ve claro, pues se invierte y ya está, no hay que darle más vueltas. No sé si seguiste muy en detalle la inversión de Bill Ackman en JCPenney. No. Bueno, O sea, he visto que hay movimiento, que hay accionistas entrando y saliendo, pero yo no lo he mirado. vale. Básicamente lo que hizo fue comprarse la empresa, cambiar al equipo Sí, gestor, luego salir. puso a Ron Johnson, que era el responsable de... ¿No crees que a veces cuando un inversor ha tenido mucho éxito en el pasado, no tiende un sesgo de overconfidence, de creer que tiene unas capacidades por encima de lo habituales y en el pasado, por ejemplo, has podido tener éxito como inversor y de repente te planteas nuevos retos como es meterte en, digamos, en active investing, que es algo completamente distinto a invertir? Sí, quizá lo que hablábamos antes del exceso de confianza y la ilusión de conocimiento, ¿no? Al final uno tiene que ser humilde, ser consciente de sus limitaciones, su círculo de competencia y no salir de él. Que nuestro sistema 1 que decíamos antes puede imponerse al sistema 2, hacernos creer que tenemos más capacidades de las que tenemos, pues eso es obvio, pero cada uno tiene que hacer el ejercicio de humildad y darse cuenta de las capacidades que tiene, no hay más. Comentan en Twitter y muchos lo comentan afirmativamente, yo lo replanteo como pregunta. Si crees que en el IBEX hay más pescanovas. Hombre, hablar de casos concretos tampoco me gusta demasiado, pero sí que es verdad que dentro del sector bancario puede haber algún cadáver todavía que no ha salido a la luz. No voy a dar nombres tampoco, pero mirando balances y la situación actual, no es descartable que pueda haber algún rescate más. Una cuestión sobre el ratio. ¿Puede haber hecho los filtros y calculado cuando valoras si está sobrevalorada, infravalorada en número? Vamos, si 10 es perfecto, 14 está sobrevalorado, burbuja ya con 20, o 5 es infravalorado y es peligroso. Y otra cuestión, ¿el ratio PEG no es un ratio aconsejable? Yo personalmente, contestando primero a lo del PEG, no lo utilizo. Hay gente que sí que lo tiene en cuenta, ¿no? Pero nosotros estamos cómodos al final con los criterios que seguimos para invertir. Entrando en los niveles del PER, es verdad que ahí entran criterios subjetivos, ¿no? A la hora de decidir. Lo que hablábamos antes, que es un PER alto, que es un PER bajo, pues bueno, al final donde te encuentres tú más cómodo con la generación de caja de la compañía, con la calidad del negocio. Una empresa como Google, que me parece un negocio extraordinario, pues yo un PER 20 me parece que se puede comprar perfectamente. Suena extraño, pero a mí me parece que es atractivo. Un varón de ley, pues a lo mejor cuando llegue a 16 veces ya estaría un poco justita y habría que mirar otras alternativas. A un PER 7 sí digo claro que es una inversión clara. Al final es criterio subjetivo, no puedes usar un ancla, lo que hablábamos antes, porque cada sector es un mundo, cada empresa es un mundo y tú tienes que estar cómodo con lo que estás haciendo y mirar también las alternativas de inversión, ¿no? Yo quería hacer dos preguntas. Bueno, yo soy una persona muy profana en estos temas, pero me gustaría saber el tema de la inflación. Yo creo que es un efecto, se ajustan los valores en función de la inflación. Lo digo porque cuando es una serie histórica, a lo mejor 20 años, entiendo que es un tema significativo. Y luego, por otra parte, bueno, ya aprovechando que estás hablando de valoraciones, pues hay una que tengo especial interés, es Gas Natural Fenosa. Quería saber. Vale. Contestando a lo primero, la inflación sí que es una parte muy importante, sobre todo si no invertimos en negocios o en empresas que tengan capacidad para trasladar esa inflación a los clientes, ¿no? Primero, de manera más general, ¿qué es mejor? ¿Renta fija, tener el dinero en el banco o renta variable? Pues primero tener claro que la renta variable está demostrado que cubre más de la inflación que el resto de activos que al final son papel, ¿no? ¿Qué hay que buscar? Pues negocios que tengan capacidad de generar caja, que van creciendo y ese dinero se va revertiendo en el negocio, en los accionistas, va creciendo y eso nos va cubriendo al final un poco de la inflación.
Sí que hay que tenerlo en cuenta, obviamente, para calcular la rentabilidad real, perdón, pero mejor acciones que otro tipo de activos, eso seguro. Sobre gas natural, pues entrando un poco en valoración a estos precios, nos parece, bueno, nosotros no lo tenemos en cartera, la tuvimos hace tiempo, era una empresa que generaba mucha caja, pero con respecto a lo que vale hoy en día en bolsa nos parece que está un poco justita, creemos que hay otras alternativas. Ahora me parece que los márgenes de beneficios de la bolsa americana están en máximos de varias décadas. ¿Tú tienes una opinión de cuál es la causa? ¿Es sostenible? Vamos, comentamos antes un poco, ¿no?, de este tema. Yo mi opinión es que no son sostenibles a nivel agregado. Al final se ha juntado un periodo de coste financiero muy bajo, gracias a la intervención que comentábamos antes de los bancos centrales. Tasas impositivas muy bajas porque al final están encontrando resquicios para bajar los impuestos que pagan. Los salarios, con todo el crecimiento del desempleo y demás, han ido cayendo también y encima no están haciendo inversiones fuertes, ¿no? Entonces, los márgenes, teniendo todo eso en cuenta, parece que están artificialmente inflados. Si empieza a subir el coste de financiación, sube la inflación, salarios y demás, lo normal es que los márgenes caigan y lo que decíamos antes. Lo que parece que la bolsa americana está más o menos a nivel agregado un poquito cara, a lo mejor está bastante más cara, ¿no?, si eso se revierte, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Costas, como ocupa una posición importante en vuestro fondo, ¿creéis que aún sigue existiendo drivers de crecimiento a la compañía? Eso en primer lugar. Y bueno, y si creéis que el precio de la acción sigue teniendo recorrido. ¿Cuál era la primera, perdón? Si existen drivers de crecimiento. Drivers de crecimiento. Hombre, drivers de crecimiento, al final la nueva fábrica de Terranova, ¿no? Al final es una fábrica que hicieron entre el año pasado y el anterior, que además la cubrieron con la generación de caja del negocio, que es algo estupendo, y que se dedica a pastas especiales. Por ejemplo, las bolsitas de té de las infusiones, pues Miquel y Costas lo va a hacer, y esta es la única fábrica que hay en España que lo va a hacer. Eso va a hacer que crezcan las ventas del negocio y además aumentar los márgenes, porque es verdad que el tabaco al final es una industria muy madura, las ventas normales que vayan cayendo y es difícil que sigan mejorando márgenes en ese aspecto, pero con este nuevo negocio pues pueden darle un poco la vuelta. En cuanto a valoración, pues al final hablamos de una empresa que pertenece a un sector oligopolístico, son 4 empresas en todo el mundo los que tienen casi toda la cuota, con lo cual es un negocio súper sólido, donde no hay ningún incentivo a que ninguna empresa se ataque uno a otro, con lo cual las cuotas son muy estables y encima es un negocio súper rentable. A un PER de 11 veces a 2 años, a mí me parece una excelente inversión. Y otra cosa también referida a ella, ¿cómo afecta la liquidez de sus títulos a un fondo de inversión, a una gestora? Pues mucha gente nos pregunta, de hecho, por Miquel y Costas y por Barón de Ley, que es la principal apuesta del fondo. Estas dos son las dos principales. Y es verdad que son a priori valores ilíquidos. Lo que pasa es que se ha demostrado que al final es un problema más de que no hay suficiente oferta de títulos que demanda de títulos de la compañía. Miquel y Costas, por ejemplo, dio salida a unos inversores a una caja hace unos meses y hubo sobredemanda de 3. Es decir, había muchísima más demanda que oferta de títulos. Y el problema es que la gente no encuentra papel para comprar, no lo contrario. Barón de Ley, pues están recomprando títulos como locos, buscan accionistas que quieran vender. Mañana nosotros cogemos el teléfono, les llamamos y nos compran el paquete entero, eso seguro. Entonces, y liquidez es un problema cuando estás en la compañía que no es adecuado. Ya está. No has analizado el ROCE. Quería saber si lo utilizáis o qué opinas de él. El ROCE al final refleja un poco lo mismo que el ROE, ¿no? Para los que no sepáis, es la rentabilidad del negocio sobre el capital empleado de la empresa. Es un ratio mucho más correcto que el ROE, pero es verdad que adolece del mismo problema, no tiene en cuenta el endeudamiento de la compañía a la hora de crecer, entonces habría que mirarlo también. Pero sí que es verdad que para ver si un negocio es de calidad, el ROCE es mucho más interesante que el ROE y nosotros el que miramos. Javier, muy interesante la charla, muchas gracias. Respecto a los errores psicológicos, ¿tú crees que el que ya se dedica un poco seriamente a esto no los comete o los conoce tanto, si ha leído lo suficiente que es tan consciente de ellos que no son un problema tan grave y que entonces el value investor lo que se está es aprovechando en parte de que el resto de la gente que invierte un poco a ciegas van y cometen sistemáticamente todos esos errores y tú estás ahí esperando para pescar? Es lo que tú dices, ¿no? El value investing es seguir criterios objetivos de valoración y olvidarnos un poco del ruido. El ruido es pues, todas las trampas psicológicas o lo que haga el resto de la gente. Entonces sí, en parte, estas anomalías que se producen en los precios de los activos, esas oportunidades que surgen, pueden ser más por temas psicológicos que la gente no controla y que el que esté atento o utilice un criterio más objetivo pueda aprovechar, como es el value investing. ¿Tú estás solo o sois varios gestores? Somos 2, de hecho está aquí mi compañero Alejandro que está conmigo. Sí. Pero algo que recomendaba a los alumnos aquí de es que precisamente como la posibilidad de autoengaño existe siempre y el que mejor te va a engañar
eres tú mismo, salvo que realmente lo hayas sufrido y lo estés reconociendo y buscando siempre. Búscate una especie de amigo o enemigo con el que cooperar, alguien con el que te puedas llevar bien, aunque te pueda estar llevando la contraria constantemente, porque eso sería un poco la labor. Va a decir, oye, que lo hayamos visto todo, que nos quedemos tranquilos de madre mía, cómo no vimos esto, cómo a nadie se le ocurrió pensar en ello. De hecho, nosotros lo que hacemos muy a menudo es que uno de los dos se mire primero una compañía, se la cuente al otro, y así el otro busca argumentos para atacar esa valoración. Es una herramienta muy útil. Otra herramienta es, para conseguir consistencia temporal y de nuevo No engañarte a ti mismo, documentar por escrito todos los razonamientos que estás teniendo y todas las razones que te llevan así, incluso documentarte a ti mismo qué cambios en esa empresa o qué cambios en el mercado te llevarían en ese momento a revisar tu decisión, para luego no engañarte en el futuro. No, es que tomé esta decisión por esto y por esto. Eso. Tener muy claro por qué estoy invirtiendo en este negocio y si la realidad cambia, salir de ella y dejarnos de historias. Que es un poco lo que le cuesta a la gente, ya no se acuerda lo que tú dices, por qué motivo ha invertido, o la cabeza le engaña, busca otros argumentos y mantiene la inversión, que es lo que decíamos antes de mantener las inversiones perdedoras, ¿no? Pues sí, otro consejo es el diario de operaciones. Aunque sea una frase únicamente diciendo yo he comprado esta compañía por esto y si luego cambia, pues... Todos los value investors que conozco hasta ahora son personas que me dan sentido que son tranquilas, nada extravagantes y nada heroicas. O sea, toda esta imagen de tipo de Wall Street, el dinero nunca duerme, y joder, qué bestia soy, y cuánto ligo, cuánto dinero tengo, y cómo soy mucho más capaz de todos los demás. Es todo lo contrario, el value investor es un tío, no sé si decir mediocre, ¿no? Pero normal, de sin pretensiones, de decir, oye, aquí uno trabaja, y si trabaja y lo hace bien consigue resultados y ya está. Y eso tampoco, no vale para gente que sea muy demasiado emocional, muy sentimental, dada a eso, a tener miedo, a pasarlo mal, el miedo al arrepentimiento. Es si invierto y luego pierdo, ¿qué va a pasar? Y si no invierto y luego la bolsa sube, ¿qué me va a pasar? Por ejemplo, siempre decía lo de, al final esto es tener un buen estómago más que una buena cabeza, ¿no? Tener ese aguante, lo que tú dices, un poco lo que hemos comentado ya. En vuestra cartera, ¿tenéis acceso directo a los gestores face to face, o sea, cara a cara con los gestores de las compañías donde invertís? Depende de la compañía, al final. Las empresas pequeñas siempre son más accesibles. Telefónica, pues bueno, está ahí el Investor Relation, ¿no? En relación con inversores, puedes ir a hablar con él y conoce fenomenal la compañía. Y al final no es un Barón de criterio... Ley, por ejemplo, ¿la tenéis vosotros, decís? Sí, Barón de Ley, por ejemplo. ¿Y tratáis con ellos directamente? Sí, pero al final tratas con ellos una vez al año o algo así, tampoco necesitas un seguimiento constante, ¿no? Es más para conocer la compañía una ayuda adicional, más que otra cosa. Al final, como pasaba con el Santander, los números te reflejan un poco cómo es el gestor de la compañía. Sí, pero a veces lo fundamental es contabilidad ficticia, digamos. Pero es que eso al final, si te hacen el fraude, es complicado, ¿no? Siempre puede haber algún indicio, pero solo con ver al equipo gestor, complicado, te pueden engañar. Bueno, cara a cara siempre es bueno. Sí, seguro que ayuda, pero... A ti. Pregunta Luis de la Calle, ¿cómo se calcula el CAPEX desde el balance? El CAPEX desde el balance. Se puede mirar lo que han crecido los activos fijos y demás, pero al final lo que hay que mirar, que es mucho más sencillo, es coger lo que se llama el estado de flujos de efectivo, mirar el cash flow de inversión y ahí viene detallado, no hay que darle tantas vueltas al final. Muy interesante. ¿Tu mayor error de inversión, aquel clamoroso que te gustará contar a tus nietos? No voy a decir Pescanova. Pues un ejemplo que además podría haber puesto aquí perfectamente, podría ser el negocio de páginas amarillas en Reino Unido, Yale Group. Yale era un negocio, al final, que ganaba dinero poniendo anuncios o, bueno, de la gente que se anunciaba en las páginas amarillas. Pasa, llega una disrupción tecnológica, que es Internet, la gente empieza a anunciarse por otros medios y esta compañía empieza a perder negocio, ¿no? Tú mirabas las cuentas y veías que esa compañía generaba muchísima caja. Entonces, siempre decías, joder, todavía está muy barata, a lo mejor se están pasando un poco de rosca, ¿qué pasa? Año siguiente cae un poco más el negocio, sigue generando muchísima caja con respecto a lo que vale. Pero en realidad era un value trap, el negocio estaba roto totalmente. Al final esta empresa casi quebró, ya no me acuerdo. Al final el tema de entender el negocio, el tema de valoración, suele ser lo más importante. Hablando de barreras, quería conocer su opinión a la hora de invertir en empresas que basan su modelo de negocio solamente en barreras administrativas. ¿Barrera administrativa te refieres a algún ejemplo? Pues, por ejemplo, a renovables, los subvenciones, cualquier
ese tipo de... Bueno, al final todo lo que tiene que ver con la regulación, para bien o para mal, depende de ello, ¿no? Cuando te es favorable, genial, pero si luego cambia las reglas del juego, como pasó con las solares o eólicas en menor medida, pues un desastre de negocio, ¿no? Es recomendable evitar al final sectores que dependan de decisiones de terceros que son ajenos a los gestores de la compañía. Pues los ejemplos que tú citas son claros, ¿no? Yo valoro ahora mismo, creo que el mercado francés está interesante, me refiero, porque va a dar una picada. Entonces quería saber qué valoración tienes tú sobre el mercado francés para invertir, digo. A nivel agregado, un poco como antes, yo no tengo ninguna opinión, ¿no? Es que ni me interesa lo que pueda hacer el mercado, ¿no? Yo miro compañía por compañía. Sí, compañía a compañía. Por Caso ejemplo, francés, EADS, Total, Paribas... Nosotros, de hecho, estamos encontrando muchas oportunidades de inversión y tenemos en cartera en el Fondo Internacional, como el Grupo Guillín o Manutan, que son empresas que cotizan en el MAF francés, en el mercado alternativo bursátil. En Francia este mercado está muchísimo más desarrollado, hay como 200 y pico empresas, y si uno busca encuentra ahí oportunidades porque los analistas casi no la cubren. Entonces ahí nosotros tenemos empresas que cotizan a PER 7 veces, por ejemplo, con calidad de negocio indiscutible, como es el Grupo Guillín. El Grupo Guillín es un negocio muy sencillo, hace bandejas termoconformadas para la industria de alimentación, para la carne, para la fruta, para el catering de turno, y cotiza a PER 7. ¿Va a tener grandes crecimientos esta compañía? No, porque al final va con la industria de alimentación. O sea, es un negocio súper sólido y muy barato. Pues con eso sí que estamos cómodos. Ese sería un ejemplo, por ejemplo. O sea que también influye bastante en vosotros la volatilidad en... Lo que es la volatilidad del negocio es un factor a tener en cuenta, pero al final va asociado con el tipo de industria, ¿no? El de alimentación es súper aburrido, entonces es más predecible. Eso es una ventaja para nosotros como inversores, porque no vamos a tener sustos. Se cae mañana la economía de Francia o de Europa y el sector de alimentación pues puedes tener pérdidas de un 1% de ventas, un 2%, entonces con eso sí estamos cómodos. Sector tecnológico, pues si no estás muy seguro del modelo de negocio, a lo mejor una volatilidad del negocio tan alta no es atractiva para invertir, ¿no? Para buscar ideas de inversión, ¿qué nos puedes decir? Esa es otra pregunta típica que nos hacen, ¿no? Claro, ya he dicho que los filtros no son buena idea, entonces me diré qué hace esta gente. Pues al final un poco de todo. Nosotros nos cogemos el ejemplo del Arternex francés, el MAF que decíamos antes. Pues cogemos las principales empresas, las más grandes, las 30 primeras, y miramos una por una. Recomendación de analistas. Analistas se pueden confundir estrepitosamente con lo que son los beneficios, pero los negocios sí que los entienden. Pues luego hago yo mi valoración y si me parece atractivo, pues adelante. Otros inversores que yo respeto, tanto en España como fuera de España, pues a lo mejor puedo sacar ideas, luego las analizo yo y puede ser interesante invertir así. Blogs de internet, o sea, al final rastreas un poco por todo. Efectivamente. Warren Buffett ha comentado que su peor error de inversión básicamente es Berkshire Hathaway. ¿Podrías comentar un poco en detalle por qué ha hecho semejante manifestación? Bueno, se refería sobre todo al momento que compró la compañía, me imagino, ¿no? Al final Berkshire Hathaway, cuando Warren Buffett la compró, era una empresa que se dedicaba a la industria textil. Un negocio que estaba roto totalmente, que la competencia era brutal y siempre había gente que podía hacer eso más barato que Berkshire Hathaway. ¿Qué hacía Warren Buffett como dueño de la empresa? Pues intentaba mejorar continuamente la eficiencia de la compañía. Entonces invertía continuamente en la maquinaria para mejorar, pero siempre se quedaba atrás con la competencia. Al final tienes un problema de precio y no podías solventarlo. Esto se llama el efecto de la reina roja, ¿no? Por Alicia en el País de las Maravillas, que vas corriendo todo el rato, vas corriendo, pero siempre estás en el mismo sitio. Pues con las compañías pasa eso. Hay sectores en los que estás quemando caja continuamente para quedarte igual. No consigues mejorar cuota ni mejorar tu negocio. ¿Qué hizo Berkshire Hathaway? Cerró esa parte y se centró ya en la parte financiera. ¿Cuál es un poco tu historia personal, si quieres contar, académica, que has estudiado? ¿Cómo has llegado a ser value investor y cómo vives como value investor? ¿Es algo que le recomiendas a la gente o crees que solo te tiene que gustar mucho leer libros y ser un tío raro que esté ahí rodeado de números todo el rato? Lo de raro no es indispensable, pero sí que es verdad que al final somos un poco ratón de biblioteca, ¿no? De estar leyendo un poco de todo. Tiene que gustarte este mundillo, tiene que gustarte empaparte, aumentar tu conocimiento, tanto de inversión como otros campos, porque al final, un poco lo que dice, volviendo a Charlie Munger, ¿no? Y volvemos a la inspiración del principio, hay que conocer un poco de todas las ciencias importantes para poder conocer más el mundo, porque al final todo interactúa, ¿no?
pues hay que leer un poco de todo. Nivel personal, pues bueno, puedo decir que tengo un máster en finanzas, un CFA, pero realmente eso no es necesario para ser un buen inversor. Al final es no caer en las trampas que comentamos, leer mucho y tener paciencia y aplicarlo, no hay más secretos. A día de hoy, ¿cómo valoráis Telefónica? ¿Con crecimiento a futuro o con decrecimiento de la competencia que hay en toda Europa de precios y de ofertas de mix, wifi, telefonía móvil? A largo plazo, estructuralmente con algo de crecimiento. O sea que sí es verdad que con el paquete Movistar Fusión parece que han parado un poco la sangría de pérdida de cuota y demás. El sector telecom no es un sector que nos apasione demasiado, pero sí que es verdad que a estos precios, sobre todo para un fondo español, que a lo mejor hay menos alternativas, sí puede tener un sentido invertir en una empresa así. Cotiza múltiplos atractivos para lo que históricamente había sido, tiene una parte en emergentes que sí que es verdad que sigue creciendo y compensando un poco lo que está pasando en España. Más allá de eso, pues bueno, saber en qué negocio está uno y ya está. Con un poco de crecimiento. Hola, de nuevo. Le iba a preguntar, ¿os merece alguna importancia, ya que hablamos antes de intervencionismo, el sector automovilístico y de concesionarios en general, ya no solo en España, yo creo, sino en el mundo, que desde mi punto de vista está muy intervenido? Y bueno, comentar el caso de Detroit en relación un poco. El tema de autos, sí que es verdad que influye un poco todo el tema de la desgravación, el rollo de el IVA o lo que sea. Al final es un poco lo que pasaba con otros sectores, ¿no? Depende un poco de terceros y cada uno como se sienta cómodo con las valoraciones. Dentro del sector autos, pues hay empresas que tienen más calidad que otras. A lo mejor las más commodities, como Peugeot o Renault, pues uno puede estar menos cómodo y depende más de este tipo de actuaciones. Una BMW, por ejemplo, es un negocio de calidad, es más lujo, no depende tanto. Pues a lo mejor comprar un BMW que lo otro. En cuanto a Detroit no tengo ninguna opinión. ¿Conoces algún caso, o esto que digo, algún caso de alguien que haya valorado una compañía o algún value investor que haya valorado una compañía sin tener un track record de la compañía? Es decir, preveyendo a poco de nacer la empresa, que esa empresa va a ser un boom. Es que al final lo de ser value investor, bueno, puede ser un poco relativo, ¿no? Si tienes capacidad para analizar el negocio, te reúnes con el equipo gestor, te lo cuentan y estás cómodo con tus proyecciones, pues adelante. Una empresa como GoWays, la ves hace 3 años, la ves a día de hoy, no tiene nada que ver. Hablabas con ellos hace 3 años, de hecho Alejandro los conocía desde hace 3 años, y le decían las cosas que están pasando hoy. Pues bueno, un poco tu feeling también puede ayudarte en ese aspecto, pero es verdad que es más complicado, tienes que estar muy cómodo. Me gustaría saber también un poco el futuro que le puede esperar a Bankia. Es uno de los casos más complejos aquí ahora a nivel nacional, y ¿qué futuro le espera a Bankia? El sector bancario creo es el sector más complicado de analizar de todos y de pensar qué puede pasar a futuro, ¿no? Empezando porque muchos de los activos que tienen son deuda pública de España o de otros países. Entonces, primera variable, ¿qué puede pasar con la deuda pública? Pues nadie lo sabe. ¿Puede haber una quita? Pues te cargas ya el sector bancario. Caso español, ¿puede haber crecimiento de crédito en los próximos años? A lo mejor hay, pero va a ser muy, muy bajo. Al final el desempleo es muy alto, hay morosidad. ¿Qué es más interesante pensar a la hora de Bankia invertir o no? Pues estoy cómodo con los crecimientos, con esta situación. ¿Es un negocio rentable invertir en un sector bancario a día de hoy? Yo creo que no. De hecho, nosotros no tenemos ningún banco. Es un poco lo que puedo decirte. De futuro de Bankia, si seguirá viva o no. Yo creo que sí, ¿no? No dejarán que caiga. No la han dejado caer, de hecho, pero... Una pregunta sobre tu evolución personal y otra sobre el futuro del value en general. Tienes una serie de estudios académicos y ¿en qué momento te ves capaz de hacerlo solo, digamos, sin jefe? ¿Crees que todo el mundo tiene que pasar antes un poco por ser segundón de alguien e ir mamándolo hasta poder volar solo, o alguien con suficiente capacidad puede empezar un poco a pequeña escala, claro, pero un poco a volar por su cuenta? Y luego, si esto es tan buena idea, una de las preocupaciones es ¿cómo es que no lo pilla todo el mundo? Paco García Paramés lo está diciendo siempre, esto es alucinante, se lo contamos a todo el mundo y aún así nos critican, o se niegan, o nos quieren copiar. Pues bueno, seguiremos así, pero a mí siempre me da, bueno, no reaccionará un poco la gente. Hay otras formas de invertir, que no sé si serán mejores o peores, pero si esto se puede hacer, porque mucha gente lo hace, ¿cómo es que no se copia? Y entonces ya hay como muchísima gente haciéndolo y ya no es tan fácil encontrar oportunidades. Yo te puedo contar mi caso, ¿no? Para mí, por ejemplo, Warren Buffett, pues empezaron directamente ellos a gestionar. Yo en mi caso, yo entré como analista en metagestión, éramos 3 gestores, y mi parte era más analizar empresas y asistir un poco en la gestión. Por ejemplo, hace 2 años, a mí me nombran director de inversiones y yo me quedo como gestor único hasta que se incorpora Alejandro. Pues un poco yo por obligación,
me vi también la necesidad de gestionar el fondo. ¿Qué pasa? Que sí que ya has pasado un periodo de adaptación, de conocimiento, llevas 4 años analizando empresas, leyendo y te vas sintiendo más cómodo. Al final vas ganando, ¿no? Lo que decía Warren Buffett, de cuando él empezó hace 40 años, se miraba todas las empresas, va ganando experiencia. Cuando te sientas cómodo, pues adelante, ¿no? Sobre la eterna pregunta de si el value investing es tan maravilloso, ¿por qué nadie lo hace, no? Pues al final la clave la tenemos aquí, lo que hablábamos antes de la psicología, de la falta de paciencia. Al final el value investing puede pasar periodos como la burbuja tecnológica en la que nos vaya fatal. Pues hay que aguantar, ¿no? Y en la industria de fondos que te están mirando con lupa el ranking día tras día, pues es complicado tener el estómago de aguantar eso. Entonces al final, pues los pocos que podamos hacerlo, pues seremos los que lo hagamos, pero la mayoría de la industria es imposible llevar eso a cabo. Te condiciona mucho el sistema de incentivos también de la industria, el corto plazo, todo eso influye bastante, ¿no? Toda la teoría de economía austríaca, teoría del ciclo, ¿la conocías ya? ¿La conociste más tarde? La teoría austríaca la empecé a conocer hace 2 años, 2 años y medio más o menos. Empecé por recomendación con el libro de Huerta de Soto, para entender un poco la teoría del ciclo y demás, y luego ya fui profundizando obviamente con el profesor Rayo, contigo mismo obviamente. Aplicaciones a la inversión, pues cada uno con las suyas. Yo, sobre todo la parte del ciclo, de cómo influye el crédito en la valoración de las compañías, cómo de inflados pueden estar los beneficios, lo que decíamos antes de las inmobiliarias, ¿no? Pues esa parte la utilizo para no invertir. Digamos que para mí es una herramienta para evitar sectores. A ver, una pregunta. No sé si has leído el libro el librito que va a tener, que tienes de él. Y me gustaría preguntaros también acerca de Prosegur, su posicionamiento en Brasil y cómo las predicciones macro que aventuran para este país puede afectar al negocio. Muchas gracias. El libro es de otro inversor muy famoso, que es Joel Greenblatt. Tiene otro libro que es bastante más recomendable, que es Puede ser un genio de inversión o algo así. Este libro lo que viene a decir es que usando precisamente lo que he criticado, que son filtros, se puede batir consistentemente el mercado. Y de hecho, con 2 ratios que él da, parece que lo consigue. Creo recordar que es valor de la empresa sobre EBIT y el ROCE o algo así de la compañía. El ROCE lo que hablábamos, quizás es el ratio más válido para el tema de la rentabilidad. ¿Que esa sea la mejor estrategia o no? Pues al final él lo que hace es invertir en un sinfín de empresas y muchas de ellas pueden ser trampas de valor y otras negocios muy buenos. Parece que va batiendo consistentemente al índice. Yo creo que hay mejores modos de hacerlo, al menos mi opinión. Sobre Prosegur, es verdad que en los últimos meses la compañía tuvo bastante problemas con el tema de los salarios y con una nueva normativa el coste salarial se le disparó. Pero al final estos negocios son muy sólidos, son pocos jugadores y tienen mucha capacidad para trasladar precios al cliente final. Entonces, tuvo un problema temporal de márgenes y parece que lo van revirtiendo. Bueno, por ahí estamos más tranquilos. Nos preocupa más quizá el caso de Argentina, todo lo que está pasando, cómo puede afectar esa parte del negocio, lo que estamos mirando ahora. ¿Qué proporción de tiempo dedicas simplemente a leer información? Libros y informes y noticias. Y por otro lado, si te interesa conocer la empresa personalmente y es posible, pues eso, darle un toque a los dueños, a los gestores y que te reciban y tener una relación para medir un poco la confianza con ellos. Pues tiempo de lectura puede ser 99,9% del tiempo. Al final nos dedicamos a eso. Parece que no, pero es leer y leer, ¿no? Ampliar conocimiento. Sobre estar más cómodos con ir a visitar compañías y tal, lo que decíamos antes. Empresas pequeñas son más accesibles y sí que nos gusta ir allí, ver la fábrica, que nos lo cuenten y te da tranquilidad, ¿no? Entonces, utilizar esas 2 herramientas. ¿Sí? Con respecto a tu cartera, a vuestra cartera del fondo, ¿hacéis mucha rotación en ella? ¿La mantenéis durante bastante tiempo? ¿Vais a seguir? Porque he visto que el quintil que tenéis a 10 años es siempre número 1, muy alto, sobrevalorada. Entonces la rotación, ¿cómo la vais variando? Aquí ha habido cambios, pues sobre todo ha habido cambios de gestores también a lo largo de ese tiempo, ¿no? En metagestión. Desde que estamos Alejandro y yo, el ejercicio que hemos hecho es de concentrar al máximo la cartera en algunas ideas en las que estamos más cómodos y nuestra idea es tocar lo mínimo que sea posible la cartera mientras la valoración no vaya cambiando. El otro día nos reíamos porque el Fondo Internacional, por ejemplo, habíamos hecho una operación en los últimos 4 meses. Pues esa es la rotación que estamos teniendo. Es muy baja, muy baja. ¿Qué intentamos? Pues analizar compañías nuevas que puedan entrar en la cartera. Lo que pasa es que es tan barata la cartera que tenemos, por ejemplo, el Fondo Internacional, que no tiene capacidad para entrar como inversión. Hasta que no suba el fondo es difícil que entren nuevas inversiones. ¿No crees que en compañías como del MAP francés, que están pasan más desapercibidas y a lo mejor no crecen a ritmos fuertes, ¿no? Como Gilling,
Quizá los múltiplos que estáis viendo efectivamente parecen baratos comparado con el resto de las oportunidades que hay en el mercado para invertir, pero van a seguir desapreciadas durante muchísimo tiempo y si no tienen crecimientos, pues no sé, por encima de la media del mercado, ¿no? Y por tanto nunca vas a ver una valoración a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veces PER que te permita realizar una plusvalía importante para tus fondos. Sí, al final no. La eterna pregunta es si no hay un catalizador que va a hacer que suba el precio de la acción. Caso de Guillín, no la sigue casi nadie y llevamos desde que la compramos hace unos meses 30% de rentabilidad a lo mejor. Si no hay catalizadores, ¿qué puede pasar? Que siga generando mucho beneficio a la compañía, se ponga todavía más barata y que al final el equipo gestor diga, pues la excluyo de bolsa con un múltiplo más alto o empiezo a recomprar acciones y lo pongo en precio. Barón de ley cotiza, como hemos visto, a precios disparatados de baratos y la compañía no deja de recomprar. El precio de la acción va subiendo. Yo sigo súper cómodo porque sigue estando muy barata. Que nunca va a llegar a PER 15, me da igual porque el negocio va generando al final recursos para ir poniendo en precio eso. ¿Qué tipo de descuento utilizáis? ¿Cómo lo calculáis? ¿Utilizáis CAPM, Fama French o cualquier otro método distinto? Yo es que soy muy crítico con estos modelos, por eso me interesa. Nosotros no entendemos ni de betas, ni de KPM, ni de WACS, ni nada de eso. Al final hacemos múltiplos de valoraciones, lo que nos utilizamos. Precio, generación de caja. Hacemos nuestra estimación de cuál debería ser en una situación normal la generación de caja de la compañía, miramos si está barato o no, luego miramos otras cosas que hayamos comentado, de barreras de entrada, calidad de negocio, rentabilidad, y en función de eso invertimos. Pero no utilizamos descuentos. Para nosotros el descuento o el coste de oportunidad es lo que hay que mirar. ¿Hay otra alternativa más rentable? Entonces la invierto, ya está. Y, por ejemplo, ya casi lo has anticipado, la teoría moderna de gestión de carteras, ¿consideráis la volatilidad de un activo una medida oportuna de riesgo? También soy crítico con esa medida. De hecho, iba a haber ampliado la conferencia y contar un poco volatilidad, VAR y demás, pero se nos iba a ir bastante el tiempo. La volatilidad es más una oportunidad para el que está atento que otra cosa. Si un precio de una acción se desploma sin motivo y es una oportunidad, yo compro. A mí me da igual que la volatilidad es más alta o más baja. No la miro para nada. Yo quería preguntarle a ver qué importancia le dais a la hora de valorar una empresa, a valorar a su competencia. Si utilizáis tanto tiempo valorando a la competencia como a la propia empresa. Al final depende un poco del negocio, ¿no? Caso una compañía como Barón de Ley, pues, ¿cuál es su competencia? Pues bodegas más pequeñas, quizá no influye tanto en sus resultados. Níquel y Costas, otra como Vidrala que tenemos en cartera, son oligopolios y sí que hay que estar más atento de lo que hace la competencia, movimientos que pueda hacer. Más que valoración, movimientos que afecten a mi compañía, ¿no? Eso sí que lo seguimos más a menudo y nos apoyamos en analistas al final que también las cubren y lo tenemos en cuenta. Pero más, ¿cómo puede afectar al negocio de mi inversión? Que a qué múltiplo cotiza la competencia, eso me importa menos.